Bien, a los elegidos, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua, nuestro Adón. ¿Cuál es la intención de compartir? La intención es transmitir el amor de Dios hacia todo aquel que le ama, porque el corazón de Dios es la Torá. La palabra corazón la encontramos del Strong, que se llama Lev, y como vemos en la imagen del 3821 del Strong, Lev, corazón, el corazón, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro. Y en el centro ustedes tienen ahí, dice la Lamec y la Bet, ¿sí? Se escribe Lev, tú lees Lev, la Lamec y la Bet, ¿sí? La primera letra con la que inicia la Torá, en Génesis 1:1, si lo pueden ver, dice Bet, en el principio, es decir, en el Génesis, en el Bereshit del hebreo, vemos la letra señalada y es Bet. Y la última letra, no palabra, la última letra con la que se escribió la Torá, porque la Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. En Deuteronomios 34:12, la última letra es de Israel, Lamec. Entonces se conforma por la Bet y la Lamec, que significa Lev. Entonces refiere que es el corazón de Dios, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro. ¿Sí? La primera letra del Génesis, Bet, Bereshit, y la última es la Lamec de Israel. ¿Sí? Ambas forman la palabra corazón. El sentimiento, la voluntad, el intelecto, el centro de Dios. La palabra intelecto, es decir, es la facultad de la mente que te permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la mente de Dios revelada al hombre. Se encuentra en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, lo cual es su corazón. Nosotros caminamos por el Homer y estudiamos lo que refiere al Homer. Aprendimos 7 virtudes, ¿sí? Y hoy vamos a agregar 3 virtudes más. Estas vienen de Dios, ¿sí? Y que emanan en cada ser, ¿sí? Que está dispuesto a crecer. Eso sí, porque si nosotros no buscamos y no hacemos, obviamente no vas a recibir. Están ligadas con el cuerpo. El hecho de que no las ocupes quiere decir que se desconecta, ¿sí? Tienen una posición en el cuerpo. Y al fallar los mandamientos afectan partes del cuerpo. Si recordamos, Yeshua nos decía, vete, les dice, vete y no peques más, no sea que te venga un mal peor, porque les iba a quitar el mal, pero si ellos seguían infringiendo la ley, iba a afectarles peor. ¿Sí? Porque el pecado trae enfermedades. El pecado te afecta el cuerpo. Y dependiendo del mandamiento, es la parte del cuerpo que te está afectando. La gran mayoría de las medicinas, ¿sí? Junto con la alopatía. ¿Qué es alopatía? Alopatía es el sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Alopatía va sobre el síntoma, pero ignorando la causa de la enfermedad. Nosotros vamos a enfocarnos, ¿sí? Sobre la causa de la enfermedad. Porque si el que nos creó dispuso cada órgano, cada parte del cuerpo, un funcionamiento, ¿sí? Y están basados en los 613 mandamientos, y veremos en cada uno qué nos afecta. Porque nosotros aprendimos del Homer la acción, usar los preceptos positivos, porque los preceptos positivos son 248 que son de acción,
de que tenemos que obrar, ¿sí? Son positivos, accionar, poner en práctica. ¿Sí? Vamos a ver el primer mandamiento que ustedes ya están viendo en su pantalla de acción de hacer. Que si no lo haces, entonces no funcionas. Aprendimos a hacer. Ejemplo, si no te mueves, pereces. Cuerpo que no se mueve, perece. Debemos accionar los mandamientos positivos. Pero también vamos a ver el primer mandamiento negativo, de lo que no debes de hacer. Un ejemplo, dejar de hacer un mandamiento positivo, ¿sí? No hacer un mandamiento positivo afecta a órganos vitales, como el corazón. ¿Sí? Ese órgano empieza con daños serios. Violar los positivos van daños directos a los órganos vitales. Y si hacemos de los mandamientos que no son de hacer, hacemos un mandamiento negativo, ¿sí? No debemos de hacerlos. Esos van procurando un daño lento sobre el cuerpo. Por ejemplo, un cálculo biliar. Esos se producen por el enojo. Van cristalizando la bilis. Tu cuerpo se empieza a envenenar en cada enojo. Y el mandamiento dice no matarás. Y el maestro, Jesús o Yeshua, nos enseña que cuando tú te enojas contra tu hermano, contra tu prójimo, es como matarlo. ¿Sí? Entonces estás dañando poco a poco la vesícula. En casos extremos, hasta perder el órgano. Te retiran tu vesícula. El negativo va a obrar, por haberlo violado, por haber ejercido el negativo, va a obrar lentamente, como una hinchazón en los pies, lo cual representa tu caminar. Y el caminar, ¿sí? Allí es donde se encuentra el gobierno de Dios, en tu caminar, en tu vida. Por eso hay un problema. O sea, son 248 mandamientos positivos y 365 negativos. El total son 613. Vamos a estar estudiando cada uno, ¿sí? Y veremos si aún se pueden practicar, porque esos son en base al uso, ¿sí? A lo largo de cada sabbat vamos a ir, nombraremos cada uno por uno, un positivo, un negativo, un positivo. Entonces, como son 248 positivos y 365 son más negativos, vamos a llegar en quedarnos en puro negativo de lo que no debemos de hacer. Vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Pero antes vamos a saber qué parte del cuerpo representan estas virtudes que hemos ido estudiando del Homer, ¿sí? Todas estas son controladas con sabiduría, con conocimiento. El conocimiento es fundamental para tomar decisiones. La palabra conocimiento del hebreo, porque debemos de ver que el hebreo es fundamental para entender. Recuerden, la Torre de Babel se edificó para confundir el lenguaje. Nuestro lenguaje no es el correcto. El lenguaje correcto es el hebreo para poder llegar a la cima. La palabra dad del hebreo, dice ciencia, sabiduría y conocimiento. Ciencia, sabiduría y conocimiento. Todas estas virtudes, ¿sí? Y poderes vienen de Dios, como lo describe en la primera carta de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11 te dice: tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder y la gloria, ¿sí? La eternidad y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Dios, tuyo es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza, por gobierno. Fíjense bien, nos toca poder, está en amarillo, poder. ¿Qué es poder? Geburá. Eso lo nombra así. ¿Y de quién? ¿A quién le pertenecen? A Dios. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, eso se representa aquí. Él nos hizo a semejanza de Él. El poder, la gloria, ¿qué es? El Tiferet. ¿Sí? La eternidad es la Netzach.
El honor, el Jod, ¿sí? Y el Malkut, ¿cierto? Vamos a comenzar con estas tres nuevas que les voy a mencionar, que son el Dad. Pon la imagen, por favor. El Dad, el Jokma o Chokma. Se puede pronunciar las letras, se puede pronunciar Jokma o Chokma. Y Binah. Si vemos ahí en la imagen, nos muestra lo que domina. La parte derecha, el Chokma, la parte izquierda, el Binah, y el Dad, la parte que sustenta todo, es la acción. La acción. Tú primero tienes un sentimiento y usas la lógica de la Binah, ¿sí? Ahí nos maneja que la parte derecha es del padre y la parte izquierda es de la madre. Y todo eso tú tienes el conocimiento y bajas lo que es la lógica, lo que te maneja el poder discernir, el poder que nos da que nos refiere a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? A tomar la prudencia. Entonces vamos a accionar con el Dad. La acción la representa el Dad. El Dad, el conocimiento. Fíjense bien, regresamos. Dad, conocimiento. Es el cerebro medio en el centro de tu cabeza. Ciencia, sabiduría, conocimiento. Eso es lo que va a dar la acción. Así que, y Jokma o Chokma, sabiduría, el lado derecho, corresponde al Padre. Ahí lo tenemos del número 2451 del Strong. Sabiduría, ciencia. ¿Se dan cuenta? Es lo que va. El Chokma es la parte del Padre. Es la parte que nos muestra en Éxodo 28:3. Fíjense bien, ¿qué dice? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de ¿qué? De sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirvan de sacerdote. Por eso viene del Padre, ¿sí? Del lado derecho, que es la sabiduría, el Chokma, ¿sí? Si nosotros separamos la palabra Chokma, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Chok y Mag. La palabra Mag refiere ¿a qué? Es la pregunta, es decir, que para tener sabiduría debes de preguntarte ¿qué? ¿Sí? Vamos a la imagen, es el número 4100, M-A-H, Mag, o Meg, porque realmente no hay vocal. La tenemos abajo, en la segunda, abajo está la palabra original, la Mem y la H, no suena. Podemos nombrar como Mag. ¿Sí? Y es la palabra qué, cuál, qué, indefinidamente. ¿Cierto? Entonces, aplicar esta pregunta nos lleva al Chokmah, a la sabiduría. El sistema nos enseña a que nosotros no debemos de preguntar, que el que pregunta es tonto. ¿Sí? Se enseña que el pensamiento independiente es algo peligroso y son llevados a que dejemos de pensar. Debemos de usar esta pregunta añadida con el Chok, buscando la verdad para ser sabios, no usándola para molestar o usándola tontamente. Si no estás poniendo atención y no te interesa, entonces no la uses, porque el tonto se oye ¿qué? Y no debemos usarlo, sino tenemos que usarlo por saber. Si la intención es hacer la pregunta porque realmente te está interesando, te maravillan los misterios de la Torah. Ahora fíjense, el Binah, que es la parte izquierda, ¿sí? Corresponde a la madre. Binah, el 999, o también es el 998, pongo el 999, pero también es el 998. ¿Entendidos? Un entendimiento. Daniel nos menciona
que de Dios vienen los dos. Vamos a Daniel 2:21. Y Él es el que muda los tiempos. ¿Quién? Dios. Y las oportunidades. Él quita reyes y pone reyes. Da la chogma, ¿sí?, a los sabios. Y da la ciencia a los que tienen binaj. ¿Sí? Binaj, ¿recuerdan? Entendidos, entendimiento, poder separar. ¿Sí? Ahora, vamos a entender que el Gesed, como lo tienen en la imagen de base, está en el brazo derecho. La Geburah está, que es la restricción, es el brazo izquierdo, donde tú necesitas la fuerza, donde necesitas para dominar tus debilidades. La Geburah, el Tiferet, es el torso, son las obras. La Netzach, ¿sí?, es la victoria, es la eternidad, la pierna derecha. El Jod es la humildad, ¿sí?, que es el esplendor en la pierna izquierda. El Yesod es el fundamento de los órganos sexuales. Ese está ubicado en los órganos sexuales, el Yesod. Y el Malkut está ubicado en los pies. Ahora sí, ya entendiendo dónde está cada parte, en dónde nos gobierna cada virtud, cada poder de Dios que nos puso en el cuerpo, vamos a poder entender el positivo y el negativo. Fíjense bien, dice el precepto que tienen en su imagen. El primer positivo, ¿cuál es el mandamiento? Creer que Dios existe. Y está en Éxodo 22. El negativo. Primer negativo que está diciendo de no hacer. No creer en ningún Dios aparte del único y verdadero Dios. Éxodo 23. ¿Se fijan que están en el versículo 2 y el versículo 3? Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3. Allí está el positivo y el negativo. Si se acuerdan, Éxodo 20 es Dios mismo con su voz dando la instrucción de estos preceptos oralmente a la voz de Dios. Entonces, si sabemos que ese es el corazón de Dios, es su voluntad, debemos de entender que está dando órdenes. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? No tendrás, ahí está el negativo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El precepto positivo dice, yo soy el Señor. Luego dice, sí. Y el precepto negativo, no. Cuando tú regañas a tu hijo y le dices, no, y hasta hace la cara así de no. Cuando tú le dices, sí, tú también mueves la cabeza. Yo soy el sí, tú eres. Yo soy el Señor tu Dios. Y no tendrás dioses delante de mí. El pueblo judío, estando en Egipto, no creía en Dios. Perdieron la conexión, perdieron la fe. Al llegar Moisés les dice, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Sí? Por eso debemos de creer que Dios existe. Debemos de creerlo, pues es un fundamento, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué lugar se posiciona? Este mandamiento, ¿en qué lugar es el positivo? ¿En qué lugar se posiciona? En el Yesod. Es un fundamento. Debes de creer que Dios existe. ¿Sí? El Yesod, que es la palabra Yesod, es hebrea, que refiere a fundamento. Entonces está en la parte de los órganos sexuales. Son la conexión espiritual con lo terrenal. ¿Sí? Para que tú puedas tener conectado lo espiritual con lo terrenal, lo conecta el Yesod. Si se fijan en la parte superior, ¿sí?, se encuentra el Dat,
se encuentra el Chokmah, se encuentra el Binah, ¿sí? Se encuentra el Gesed, se encuentra Tiferet y se encuentra Geburah. Esos son celestiales, la parte superior. Y se conectan por medio de la parte íntima que es el Yesod, el fundamento, ¿sí? Para conectar lo que es la pierna derecha, que es el Netzach, y la pierna izquierda, que es el Hod, y el Malkut, tu manera de caminar, tus pies. Si no estamos conectados, ¿sí? No estamos conectados, no podemos manejar esas funciones. Entonces no hay un vínculo. Si ustedes saben, ¿sí? El Eterno envió a su Hijo para reconciliarnos, ¿no? Para tener una conexión. Y creó un vínculo para conectar lo espiritual con lo terrenal. Y se conectó por medio del Yesod, por medio del fundamento, para conectar lo terrenal. Entonces el Espíritu pone la semilla en María. El Yesod se conecta con María. Así conectó lo celestial con lo terrenal. ¿Sí me entienden? Espiritual, el Espíritu de Dios sobre María. Por medio de, para que pudiera crear, para poder venir a la tierra el Mesías, tuvo que conectar lo celestial con lo terrenal. ¿Qué usó? El Yesod de María. Entonces, si nosotros no cumplimos el creer que Dios existe, tenemos problemas en los órganos sexuales. Es la parte que nos va a afectar. Normalmente se ve como la esterilidad. ¿Se acuerdan? Esta Sara se rió. ¿Cómo va a tener ya siendo anciana? No creía en Dios. No creía en Dios. Estaba violando ese precepto. Era estéril. Vamos a tener problemas con los órganos sexuales. Normalmente esterilidad, impotencia, infecciones venéreas. El no creer que Dios existe te lleva a darle culto a las criaturas antes que a Dios. Vienen enfermedades de muerte, como el SIDA. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Vamos a ver en acción el precepto positivo, creer que Dios existe, y el precepto negativo, no tendrás dioses delante de mí. Vamos a ver en acción qué es lo que dice Pablo y cómo lo maneja. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice así el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la Shema? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. No creen en Dios. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. ¿A qué los entregó? A su inmundicia. En deseos de sus corazones, lo que llaman concupiscencia. De modo que el deseo de su corazón deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? ¿Qué provocó el no reconocer a Dios? Y llevarlos a la idolatría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, están dando culto a las criaturas. Dijo el Señor, no vieron ninguna imagen, no me hagan ninguna imagen de mí mismo. Y eso se los dio oral. Entonces dijo, no hagan imagen, no vieron nada, no me hagan imágenes. Si tú le rindes culto, paseas una imagen o haces algo de esto, le estás dando culto a las criaturas antes que a Dios. A Él no lo tienes como una imagen. Porque Él es bendito por todos los siglos, y dice Pablo, amén, es decir, así sea. Entonces quitaron el positivo, el yo soy el Señor tu Dios, lo quitaron. Entonces hicieron el negativo, del que no debes de hacer. Entonces allí viene el daño. Por esto, versículo 26,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y hoy vemos mucho en esas religiones eso. Los idólatras, ¿qué tienen? Van a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, es homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución que reciben. La enfermedad. Enfermedad. Debido a su extravío, ahí vemos el SIDA. Ya el SIDA fue con animales, zoofilia. Pero el extravío viene ya de los animales, se fue como eran hombre con hombre, también se empezó a transmitir en el homosexualismo mucho el SIDA. Y eso lo ven en la historia del SIDA. Wikipedia. Y como, fíjense bien el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quitaron el creer en Dios, quitaron el primer mandamiento, Dios los entrega a una mente reprobada. No es pecado el homosexualismo, dicen ahora. Ya están permitiendo que los padres dicen que es que no es pecado tener relaciones con un niño. Eso no es pecado. De hecho, vi una noticia donde dice que un sacerdote dice que, no sé cómo se le llama al hecho de tener relaciones sexuales con un niño. Que la pedofilia no mata, pero el aborto sí. ¿Sí? Entonces, con eso se justifica. Tiene dos nombres, es pedofilia y la otra es pederasta. Pederastía ya es, una cosa es pedofilia, que es el deseo de los niños, pero ya pederasta es el que sí. Algo así. Entonces, pero es lo mismo. Entonces, dice, para hacer cosas que no convienen. Y dicen que eso no es pecado. O sea, ya están hasta en público, o sea, lo dicen en público. O sea, ya no... Eso es lo que es la idolatría. ¿Y qué es lo que es la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que lo representa? La idolatría. Es que no es un ídolo. Entonces, ¿por qué lo paseas? ¿Por qué lo pones de cabeza? ¿Por qué le rindes culto? Es una imagen. Dijo, no me hagas imagen de mí. Dijo el Señor, no hagas imágenes de mí. Está en Éxodo 20. No recuerdo el versículo, pero creo que es el 28. Te está diciendo, no hagas imágenes de mí. Y Deuteronomio dice, no viste ninguna imagen, no hagas imágenes. ¿Quién te dijo? Estaba hablando con una persona y pone al niño Jesús y una oración y está vestido como niña. O sea, ¿tú crees que una familia hebrea de la descendencia de Judá va a estar vistiendo al niño Jesús como una niña con un vestido rosa y con florecitas y todo así? No, ¿verdad? ¿Por qué en el catolicismo todas sus imágenes son homosexuales? Tienen un paradito medio homosexual. ¿Por qué? Y te está diciendo, la idolatría te lleva a la homosexualidad. No lo digo yo, Pablo lo dijo así. Inspirado por el Ruach, por el Espíritu de Dios, que la idolatría te lleva a pervertirte, a desviar lo verdadero por lo malo. Y dicen que los homosexuales van a poder educar a los hijos, a sus hijos. ¿Cómo sus hijos? Dime cómo se reproducen. Van contra el orden natural, ¿sí? Entonces, dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, eso te lleva a esto. Fornicación, perversidad, eso es una perversidad. Avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaño, de malignidades. Son murmuradores, son detractores, aborrecedores de Dios, quitaron a Dios, por eso viene ese mal. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes han entendido el juicio de Dios, recuerden que la palabra juicio es de mishpat, de ley divina. La ley, lo que estamos viendo, mandamientos. El corazón de Dios, lev, el principio y el fin de la Torá, corazón. Que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces quiere decir que al momento en el que tú
ignoras o decides anular el mandamiento de creer en Dios, por lo que estoy viendo, aquí te está tocando aún el homicidio, la envidia, codicia, o sea, estás transgrediendo ya no nada más uno, sino que ese mismo te va llevando a transgredir, pues todos prácticamente, por lo que estoy... Sí, violas el primero y se empiezan así, empiezas con el primer negativo. Podríamos citar todos los negativos y van a ver, porque empiezan con eso de la idolatría. Sí. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué parte no entiendes? Esto nos trae enfermedades. Repito, te trae esterilidad, te trae impotencia, te trae infecciones venéreas, te trae infecciones en las vías urinarias. Dices, ¿por qué? Esto es el diagnóstico. Y la raíz es no creer en Dios, no temer a Dios, no tomarlo en cuenta en tu vida. ¿Qué decían? No tengan relaciones homosexuales, usen condón si van a tenerlas. Por favor, ni eso te protege. En los besos, si tienen inflamadas las encías, se contagian. De que te va a dar, por andar haciendo lo que no debes de hacer. ¿Sí? Porque no tenemos conexión. ¿Sí? Lo sabemos. Cuando no hay edad, ¿sí? Que es el conocimiento de la ciencia, cuando no hay chokmah, lado derecho, la sabiduría, no hay entendimiento, no hay binah, no sabemos separar lo bueno de lo malo, no hay obras en tu vida, que es el tiferet, no hay amor, donde tú tienes el poder para dar amor, no hay amor para con tu prójimo, ¿sí? Que es el gesed, no hay geburah, para dominarte de tus malos deseos. ¿Sí? Sí, esos deseos que están arrastrando a todas las religiones a lo malo. Estás violando el primer mandamiento positivo, el creer que Dios existe. ¿Sí? Y creer es un pensamiento, el cual debemos de ejercitar. Si no lo ejercitas, entonces no tienes a Dios en tu vida. ¿Sí? Si podemos ver, es a lo que el Homer nos estuvo orillando, a empezar a conectarnos con Dios. Todo esto que acabamos de ver tiene un propósito para que, ¿sí? Para que veamos si eres digno y para el que no es digno. Esto se libra, si tienes el mérito o no tienes el mérito, esto se libra una batalla para si eres digno de saber o no eres digno. ¿Sí? Si eres entendido de recibir el chokmah, esa sabiduría, ¿sí? Para poder recibir también el binah, el entendimiento de lo bueno y lo malo, estás desconectado. ¿Sí? Debes de entender que todo se va a oponer para que tú entiendas esto. Y el que lucha verdaderamente, si quieres la sabiduría y el entendimiento, debes luchar contra tus pensamientos. La duda te va a atacar. Tus emociones te van a ser contrarias. Conflictos personales que quieren distraerte. Debes de estar consciente de esto y debemos resistir, debemos de pelear. Fíjense cómo dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la chokmah, sabiduría, y el apartarse de lo malo es el entender que debes de retractarte, entender entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? He aquí el temor es la sabiduría y el apartarse del mal, el entendimiento. Nos apartamos de la infracción a la ley. ¿Sí? Si no nos apartamos, si no apartarnos, ¿sí? Es porque no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay temor de Dios, no hay sabiduría. El no obedecer los mandamientos, ¿sí? ¿Qué nos está demostrando? Que no hay chokmah, no hay inteligencia, no hay binah para separarlo. Fíjense Deuteronomios 4:6. ¿Qué debes de guardar? Estamos viendo los 613 preceptos y estamos empezando con el primero positivo y el primero negativo. Entonces, guardad, pues, y poner por obra. Porque esta es tu
sabiduría, chokmah, y vuestra binah, inteligencia, saber lo que es bueno y lo que es malo, en ojos de los pueblos, de los que te están viendo. Esos no son para ponerlos en el cielo, esos son para ponerlos en la tierra. Porque los cuales escucharán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, sabio y entendido, gente grande es esta, porque está conectada con su Dios. Si quitamos los estatutos y quitamos los mandamientos, seríamos todo lo contrario, sin sabiduría, sin entendimiento. Así es, son los que quitan la instrucción. Empiezas a ser un goy. ¿Cómo un gentil? ¿Cómo sabemos que estamos obrando bien? Si estamos haciendo o no estamos haciendo lo correcto, si estamos conectados o no conectados, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque no tienes obras, no tienes el tiferet. Porque no das amor. Porque no puedes frenar todos tus malos pensamientos, no puedes frenar no puedes frenar tus deseos, tus malos deseos. No tienes sabiduría. No entiendes. No puedes poner por obra el dat. No hay conocimiento. En eso te puedes dar cuenta que estás desconectado, que no tienes el fundamento que es el yesod. En eso puedes saber que no estás cumpliendo el primer precepto. Y por ende, estás violando el segundo. Porque si no es la idolatría, si no es una imagen, puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser un deseo porque no tienes la geburá para dominarte. Shabbat Shalom. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.